Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a analizar el texto titulado Características claves de las escuelas efectivas. Este texto es de los siguientes autores: Samuel Spam, Josh Hillman y Peter Mortimer. Esta investigación, este texto lo hicieron en el año de 1998 con el apoyo de investigaciones propias y también de la revisión de algunos documentos, algunas investigaciones a nivel internacional de otros autores. Ellos llegaron a la conclusión de que las escuelas, para ser efectivas, deben presentar 11 características claves. Cada una de ellas tiene sus componentes y los vamos a ir relacionando con algunos de los principios de la nueva escuela mexicana y con algunos de los principios del Plan y Programas 2011 y el 2017. Y vamos a iniciar con la primera característica que se refiere al liderazgo profesional. Casi todos los estudios sobre efectividad escolar han demostrado que el liderazgo, tanto en primaria como en secundaria, es un factor clave. Gray, en 1990, argumenta que la importancia del liderazgo de la dirección es uno de los mensajes más claros que nos ofrece la investigación sobre la efectividad escolar. El primero de sus componentes es que debe ser firme y dirigido. El liderazgo efectivo es por lo general firme y con propósito. Ya lo veíamos en algunas otras videolecturas. Hay algunas investigaciones que afirman características muy similares a las que presentan estos autores. Y aquí en la lectura dice que el director es el agente clave que contribuye al cambio de muchos de los factores que afectan en la efectividad escolar. Otro de los componentes es el enfoque participativo. Esto se refiere a distribuir el liderazgo entre los miembros de la escuela, entre los docentes, algún padre de familia, incluso hasta los intendentes. El último es un profesionista sobresaliente en el sentido que debe conocer el currículum, debe conocer las estrategias de enseñanza y debe de tener un seguimiento claro del progreso de los estudiantes. La segunda característica clave para que una escuela sea efectiva es tener una visión y objetivos compartidos. Aquí se debe de tener una unidad con propósito. Los autores llegan a la conclusión de que la mayoría de los estudios de organizaciones efectivas enfatizan sobre la importancia de tener una visión compartida para elevar las aspiraciones de la escuela y fomentar un propósito en común. La unidad en los propósitos, particularmente cuando se combina con una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia los alumnos, es un mecanismo muy poderoso para una escolaridad efectiva. El siguiente componente es la consistencia en la práctica, relacionando la idea del consenso entre el cuerpo académico. Se encuentra el grado en que los maestros tienen un acercamiento consistente a su trabajo y se adhieren a un enfoque común sobre asuntos como la evaluación y la puesta en vigor de reglas y políticas. Mortimer, uno de los autores, en 1988, encontró que en las escuelas donde los maestros adoptan una práctica consistente con respecto a las pautas por el uso del currículo escolar, había un efecto positivo en el adelanto de los alumnos. Además, los autores resaltaron la importancia de que los maestros realicen el papel de modelos positivos para el estudiante. Un tercer componente de esta característica es la colaboración y el trabajo colegiado. Pues todos sabemos que el trabajo colegiado y la colaboración son condiciones importantes para la unidad de propósitos. En primaria, Mortimer en 1988 también hizo notar la importancia de que los maestros se involucren en la toma de decisiones y la elaboración de pautas escolares, creando con ello un sentido de propiedad. Y aquí vemos cómo se relacionan ambas características, se relacionan directamente con los principios de la nueva escuela mexicana
en este caso liderazgo profesional, vemos que los principios son algunos valores y para que un líder pueda ejercer su profesión de manera efectiva, debe practicar la honestidad, la participación ciudadana, debe de ser respetuoso, debe de tener una participación en la transformación de la sociedad, debe inculcar una cultura de la paz. Y en el punto número 2 se relaciona con los propósitos, con los principios, perdón, de las programas 2011 y 2017, como son poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, mostrar el interés por los intereses de los estudiantes y conocerlos. Y ahora vamos a pasar a la tercera característica clave. Es el ambiente de aprendizaje. Esta se compone de la atmósfera ordenada y del ambiente de trabajo atractivo. Dentro de la atmósfera ordenada, pues es más probable que las escuelas con éxito sean lugares tranquilos en vez de sitios caóticos. Muchos estudios han subrayado la importancia de mantener un clima ordenado y orientado en el trabajo. Dentro del ambiente de trabajo atractivo, Ruther en 1983 sugirió dos explicaciones para esto. Las condiciones de trabajo atractivas y estimulantes tienden a estimular y a mejorar el ánimo, mientras que los edificios abandonados tienden a estimular lo que es el vandalismo. La cuarta característica clave es la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar. Pues todos conocemos que los propósitos básicos de las escuelas pues son encaminadas a la enseñanza y al aprendizaje. Dentro de esta característica están los componentes optimización del tiempo de aprendizaje, énfasis en lo académico y enfoque en el aprovechamiento. Dentro del primer componente tenemos que el uso eficiente de medidas del tiempo de aprendizaje y los resultados y el comportamiento de los alumnos están directamente relacionados con la optimización del tiempo. Aquí tenemos algunas medidas que nos muestran los autores. Uno es proporcionar bien las actividades del día en cuanto a lo que son las materias académicas. La otra es la proporción del tiempo dedicado a lecciones dedicadas al aprendizaje y también a la interacción de los alumnos. La proporción del tiempo que el maestro pasa discutiendo con los alumnos el contenido del tema a trabajar. El interés de los maestros por los objetivos cognitivos. La puntualidad en las clases, que eso lo podemos relacionar con los rasgos de la normalidad mínima y pues evitar todas las interrupciones provenientes del exterior del aula. Dentro del siguiente componente, que es el énfasis académico, la lectura nos dice que numerosos estudios sobre escuelas primarias han encontrado también que las escuelas excepcionalmente efectivas tienden a enfatizar el dominio del contenido académico. Y este es un aspecto importante para sus programas de enseñanza. Nos indican que el factor importante que influye en este énfasis académico se relaciona directamente con los conocimientos que tengan los maestros de las asignaturas que imparten. Aquí ambos pues los podemos ir relacionando con estos principios pedagógicos, poner al alumno y a su aprendizaje en el centro del proceso, dar un fuerte peso a la motivación intrínseca, estimular la motivación que viene ya en el 2017 también y modelar el aprendizaje. Además, tenemos que tener como componente del número 4 un enfoque en el aprovechamiento. Pues el aprovechamiento sabemos que es el elemento central de una escuela efectiva. Los investigadores han hecho acercamientos desde diferentes ángulos. Un intento interesante de consolidar este trabajo es el de Cherens en 1992,
quien al revisar un amplio rango de publicaciones internacionales sobre efectividad escolar, concluyó que el tiempo de aprendizaje efectivo es uno de los 3 factores únicos para los cuales existe confirmación para la múltiple investigación empírica. Y aquí también pues se relaciona con estos principios que vienen el segundo, tener en cuenta los saberes previos, viene en el programa 2011 y 2017. También es importante ofrecer el acompañamiento y promover la interdisciplina. Y pues pasamos a la quinta característica clave, que es la enseñanza con propósito. Se compone de organización eficiente, claridad de los propósitos, práctica adaptable, lecciones estructuradas, desafío intelectual. La organización eficiente pues se refiere a lo que es la planeación, todo el trabajo que yo hago con anticipación para llegar a mi aula, ¿sí? La siguiente es la claridad de los propósitos. Aquí es importante dar a conocer al estudiante el aprendizaje esperado, tanto cuando inicias el trimestre como cuando inicias una clase. El alumno debe saber lo que va a aprender. Después tenemos lo que es la práctica adaptable. El progreso de los alumnos pues es más evidente cuando los maestros son sensibles a las diferencias en el estilo de aprendizaje de los alumnos o también en alguna barrera para el aprendizaje. A eso se refiere la práctica adaptable. Después tenemos las lecciones estructuradas. Aquí se hace un resumen de que los maestros son más efectivos. Según estos autores, Joyce y Chowers en 1988, concluyeron que los maestros más efectivos enseñan al grupo como un todo, presentan información o habilidades clara y animadamente, mantienen las sesiones de enseñanza orientadas a la actividad, no mantienen una actitud de evaluación constante, más bien proporcionan un proceso de instrucción relajado, tienen altas expectativas para el aprovechamiento y se relacionan relajadamente con los estudiantes. Y en consecuencia, pues tienen menos problemas de mal comportamiento por parte de los alumnos. Otro componente es el desafío intelectual. Aquí una investigación británica pues aportó importantes hallazgos que ayudan a explicar los procesos a través de los cuales las expectativas producen efectos. Dice que los alumnos que eran estimulados y desafiados en el adelanto, es decir, su aprovechamiento era mayor. Los enseñaron a usar su imaginación creativa y su capacidad también para resolver problemas. Ahora pasamos a la característica número 6, que son las expectativas elevadas. Dentro de las expectativas elevadas tenemos 2 componentes, pues las expectativas, las aspiraciones, lo que nosotros les decimos, cómo los motivamos a los estudiantes para que ellos tengan pues una visión clara de lo que quieren lograr y sobre todo que lo pueden hacer. Y también tenemos la comunicación de las experiencias. Es decir, dejarlos expresar cómo llegaron al conocimiento, cómo pudieron llegar a esa conclusión, etcétera. Y vemos que se vuelve a relacionar con el principio pedagógico que viene tanto en el 2011 como en el 2017, que es el de poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. La característica clave número 7 es el reforzamiento positivo. Este se compone de una disciplina clara y justa. Pues todos sabemos que la disciplina pues es una condición importante para tener un clima de orden en las aulas y para que exista pues esa concentración de los estudiantes. Y luego tenemos pues la retroalimentación. Entre otros aspectos, estos autores enfatizan la necesidad de que el elogio sea específico,
sea eventual, espontáneo, y que se utilicen los logros previos del alumno como contexto para describir el desempeño actual y también para atribuir el éxito al esfuerzo y a la habilidad. Se relaciona con estos principios, que es el número 5, estimular la motivación intrínseca del estudiante y entender la evaluación como un proceso relacionado de la evaluación. Es decir, tenemos que estar retroalimentando, hacer ajustes a nuestra planeación, hacer adecuaciones para poder facilitar las condiciones de aprendizaje en nuestros estudiantes. El número 8 se refiere al seguimiento de los avances. Este se compone a su vez en forma específica al seguimiento del desempeño del alumno y de manera general a la evaluación del funcionamiento de la escuela. Dentro del primer componente vemos que un seguimiento frecuente y sistemático del avance de los alumnos y los grupos tiene pues un buen efecto en el rendimiento porque nos brinda la oportunidad de realizar esos ajustes. Y dentro del segundo componente, que se refiere a la evaluación del funcionamiento de la escuela, se refiere al hablar del liderazgo. El director pues tiene que estar en constante evaluación de su programa escolar de mejora continua, de los resultados de las evaluaciones trimestrales, de la evaluación de los proyectos, de infraestructura. Debe de estar pendiente de todo. Y pues también se relaciona aquí con estos principios, ofrecer acompañamiento al aprendizaje para realizar el seguimiento y entender la evaluación como parte del proceso relacionado a la planeación, que este principio se incluye tanto en el programa 2011 como en el 2017. Entonces pasamos a la característica número 9, que se refiere a los derechos y responsabilidades de los alumnos. Este se compone con 3, que es elevar el autoestima del alumno, posiciones de responsabilidad y control de trabajos. Dentro del primero, Trisman, en 1976, encontró que la relación armónica estudiante-maestro tiene una influencia muy benéfica sobre los resultados. Dentro de las posiciones de responsabilidad, algunos estudios británicos han demostrado los efectos positivos tanto en el comportamiento de los alumnos como en el éxito de los exámenes a través de darles una alta proporción de estudiantes, posiciones de responsabilidades en el sistema escolar. Esto les va a transmitir confianza en sus habilidades y va a establecer normas de comportamiento cada vez más maduros. Y el último componente se refiere al control del trabajo. Aquí se ha demostrado que cuando los alumnos responden bien, al dárseles un mayor control sobre lo que les sucede en la escuela, mejoran la serie de resultados aún en nivel de primaria. Y también se relaciona con poner al alumno de su aprendizaje en el centro, tener un fomento de la identidad con México y todos los principios de la nueva escuela mexicana, los valores, la responsabilidad, la conciencia social, la honestidad, la participación, el respeto y la interculturalidad. La décima característica se refiere a la colaboración hogar-escuela. Este se compone solo de uno, que es la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. Aquí se realizó el estudio en las escuelas de enseñanza media y se encontró todos los beneficios positivos cuando los padres ayudaban en el aula, en excursiones de la escuela, en actividades, en las kermés, en las escuelas donde había la apertura a los padres de familia, pues tenían mejores resultados sus hijos. Y por último, llegamos a la característica clave que se llama una organización para el aprendizaje. Y esta se refiere a
lo que es la formación y la actualización del personal académico basada en la escuela. Dice, la necesidad de que las escuelas se conviertan en organizaciones para el aprendizaje es cada vez más importante, dado el ritmo del cambio social y educacional. Casi todos los estudios de investigación que han examinado este punto llegan a la conclusión de que las necesidades de actualización deben partir directamente de las prioridades de la escuela. Y con esto finalizamos lo que son las 11 características claves de las escuelas. Y con ello, pues concluimos que esta lectura es de gran relevancia, puesto que todas sus conclusiones sirvieron como una base teórica para la formación de estos principios de la nueva escuela mexicana y también de los principios de lo que son el plan de estudios 2011 y 2017. Fíjense, ellos hicieron esto en 1998 y nuestras reformas fueron hasta el 2011 y aún siguen vigentes. También han servido de sustento teórico para múltiples investigaciones. Y pues muchas gracias por su atención. Espero que este video sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Saludos, bye bye.